el elemento de la posesión, es decir, llego, siento bandera y me posesiono del mismo con una intención básica y con una intención pretendida que es de apropiarme de ese terreno. Indica aquí que la posesión debe ser efectiva y quien se posesione sobre ese territorio debe actuar a título de dueño, debe ejercer el señorío, debe de actuar a título de amo con respecto a este territorio y ejercer los actos propios derivados del dominio. Del dominio, si yo ejerzo dominio en una propiedad, significa que yo soy el propietario de ese bien. Y en ese sentido, entonces, hablamos de que algunos territorios fueron adquiridos por ocupación por parte de algunos estados y ejercieron sobre los mismos su soberanía y también reivindicaron todo el territorio como propio a título de dueño, a título de amo y a título de señor. Ejercieron señorío sobre el mismo. Luego tenemos como otra figura de adquisición originaria del territorio lo que es la accesión. Es decir, el territorio se agrega por actos propiamente naturales al territorio de ese estado y como tal ejerce sobre el mismo acciones de dominio que le permitirán la propiedad, el uso, la propiedad y la posesión sobre ese territorio. Accesión, indica el doctor, nos da una definición, es el crecimiento del territorio en virtud de nuevas formaciones, ya sea porque en los lugares inmediatos al Estado haya una formación de islas sobre las cuales el Estado adquiere la propiedad sobre las mismas y estas islas se van formando como resultado mismo de la naturaleza por la misma accesión del territorio que va acumulando tierra para formar parte de esa isla. La formación de tierra por desembocadura de los ríos. Es decir, que en el proceso de asolvamiento se va formando un territorio determinado y los estados adquieren también la propiedad sobre ese territorio que se ha producido como resultado de la accesión. También dice que puede ser como resultado mismo de la obra del hombre, por ejemplo, que se producen canales navegables y que sobre esos también reivindica propiedad. De ahí que pueden ser, dice, de esa cuenta que interviene el hombre y que interviene la naturaleza, pueden ser artificiales en los cuales interviene la obra y resultado del hombre. Es decir, que a través
de los actos propios de construcción que realizan los estados por medio del elemento humano. Se forman obras de carácter artificial, como dijimos, pueden ser canales o pueden ser formación de islas de carácter artificial para fines y propósitos de interés de ese estado. Y luego tenemos los otros que son naturales y que estos son el resultado mismo de la naturaleza que a través del proceso de asolvamiento y de movimiento de las mareas va creando islas naturales que el Estado reivindica como propias. Entonces tenemos como formas originarias de adquirir la propiedad, en primer lugar, la ocupación, porque llegan y se sientan sobre ese territorio que es tierra de nadie y que nadie lo ha reivindicado, y entonces sobre el mismo se ejerce la soberanía. Y lo otro, que es una accesión, es el resultado de la agregación de territorio o de la construcción de canales en favor de un estado determinado que ejerce sobre los mismos soberanía y ejerce posesión. Luego tenemos otra figura muy importante, como lo es la conquista. En este proceso de conquista vemos que intervienen determinados grupos humanos quienes se posesionan sobre un territorio y ejercen o se posesionan sobre el mismo utilizando actos de carácter violento para poder apoderarse del mismo, someter a quienes se encuentran habitando ese territorio e imponiendo sus propias doctrinas, sus propias costumbres y sus propias actos de identificación. El doctor dice que la conquista es el crecimiento de un territorio generalmente a través de medios violentos, es decir, por medio de las guerras, pone él entre paréntesis, y puede ser total o puede ser parcial, según se trate de todo un estado o solamente parte de él. Ejemplos abundan. Pensemos en la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial. América hoy en día este medio ya no se ocupa y su fin ha sido consagrado a varios pactos y acuerdos de carácter internacional. En América se descartó definitivamente al momento de la independencia. Su aplicación puede llevarse a una reacción de la comunidad internacional, como fue el caso de la invasión de Kuwait por parte de Irak. Eso es reciente, en el año 2006, por medio del cual Irak, teniendo en ese entonces como gobernante a Saddam Hussein, a quienes le lavaron el cerebro, invadió a su vecino, Kuwait, y como resultado de ello se produjo una guerra que tenía como finalidad la apropiación del territorio de Kuwait.
En América podemos ver la conquista o lo que se denominó conquista a través de los actos más crueles y violentos a los cuales sometieron estos personajes extranjeros que llegaron a la América en sí y sometieron a las poblaciones originarias, imponiéndoles inclusive una religión a través de el sometimiento al respeto de la cruz y el puñal. Entonces, vemos que esta forma de conquista también es una forma originaria de adquirir propiedad. Luego tenemos la otra figura importante que se maneja también dentro del derecho civil, dentro del derecho de la propiedad, como es la propiedad, la prescripción adquisitiva, mediante la cual se adquiere propiedad de un territorio por el paso del tiempo en el cual quienes habitaban dejan de ejercer determinados actos de dominio relacionados con la propiedad. La adquisición adquisitiva de un territorio por el ejercicio continuo y pacífico, dice el doctor, de la soberanía sobre él durante un lapso de tiempo necesario para crear la convicción común de que el estado de cosas presente concuerda con el orden internacional. Es necesario, en tal caso, que no existan reclamos constantes de otros estados. Hay diversas formas de interrumpir la prescripción adquisitiva. Y la primera es por medio de las armas. Es decir, la utilización de una guerra o el levantamiento de determinados grupos armados para interrumpir la prescripción adquisitiva. Luego tenemos por medio de protestas formales por parte de los estados ante de las determinadas instancias internacionales. Por medio de reservas constantes en los tratados internacionales y multilaterales, tal el caso de Guatemala sobre territorio de Belice, el cual reivindica en su aspecto propiamente insular y con relación a su mar territorial y a determinado territorio o franja de territorio que lo considera como propiedad del Estado guatemalteco. Entonces ahí tenemos lo que es la prescripción adquisitiva, adquisición de un territorio por el uso continuo y pacífico de la soberanía sobre él durante un lapso de tiempo determinado necesario para crear la convicción común de que el estado de cosas presente concuerda con el orden internacional. ¿Qué encontramos entonces? Un ejercicio continuo sobre ese territorio, un ejercicio no solo continuo, sino que además de ello, pacífico sobre ese territorio, es decir, que no existan ninguna reivindicación por parte de otros estados con relación a ese territorio sobre un lapso de tiempo determinado que permita o que dé la convicción en el derecho internacional que este territorio está adquirido de conformidad con el orden
orden internacional y resultado conforme al derecho internacional público. Entonces, establecen los tratadistas que hay algunas formas de interrumpir la propiedad, ya sea a través de acciones armadas, de protestas de grupos determinados o por medio de reservas continuas que hacen los estados o el Estado en los diversos tratados de carácter internacional. Entonces, podemos decir, para concluir, que la prescripción adquisitiva, que la adquisición de territorio en forma originaria o de la perspectiva de la idea originaria, podemos decir que está la ocupación, que está la accesión, la conquista, la prescripción adquisitiva. Es decir, encontramos 5 figuras fundamentales como parte de, que forman parte de esta forma originaria de adquirir propiedad. Luego tenemos la otra clasificación o la otra forma de adquirir propiedad, como es la que hace referencia a los derivados, o las figuras o las formas de acciones derivadas, dentro de las cuales encontramos 3 fundamentalmente: la cesión, la adjudicación y la suspensión. Cesión, adjudicación y sucesión. La cesión es la transferencia de un territorio por un estado a otro. Cesión, se le da parte del territorio a otro estado, de otro territorio que era propiedad de un estado, se cede a otro estado que no diferente, quien asume sobre ese territorio actos de soberanía, actos de propiedad, de señorío, acciones de amo, etcétera, etcétera. Y entonces estos territorios cedidos pueden darse sin compensación alguna, como dice el doctor. Cesión es la transferencia de un territorio por un estado a otro estado. Transferencia de un territorio de un estado a otro estado. Eso puede realizarse con compensación o sin compensación. Dentro de los ejemplos que el doctor hace referencia, tenemos al territorio de Alaska, cedido por Rusia a los Estados Unidos de Norteamérica por una cantidad insignificante de dólares. Luego tenemos los territorios que en alguna medida fueron cedidos por parte de España y Francia, como lo es la Florida, también territorios cedidos por Texas y Nuevo México. Y por último tenemos un territorio que a nosotros como parte del Estado guatemalteco
nos interesa sobre la base de que en un momento determinado perteneció ese territorio al Estado guatemalteco, al igual que Chiapas y Soconusco, que pertenecían al Estado de Guatemala. Sin embargo, estos mismos fueron cedidos en diversas circunstancias al Estado mexicano. Es decir, en un caso a través de plebiscitos que se llevaron a cabo tanto en Chiapas como en Soconusco, en donde se le preguntaba a la población a qué estado quería pertenecer, y en el estado chapaneco pues dijeron, bueno, somos mexicanos, y en el estado de Soconusco dijeron, somos guatemaltecos, pero en un momento dado, por circunstancias políticas también, este estado fue cedido a el estado mexicano. Luego tenemos lo que es la adjudicación. Adjudicar se refiere a otorgar un territorio que pertenecía a un estado, se le transfiere, se le adjudica a otro estado en virtud de una resolución de carácter judicial internacional o por medio de un convenio. ¿Qué nos dice el doctor al respecto? Que el territorio dice que en la adjudicación, por eso es adjudicación, porque viene por medio de una resolución, viene por medio de un convenio. Dice, el territorio se adquiere en este caso por sentencia de un tribunal internacional o por medio de un convenio. Esto, la adjudicación, se puede dar cuando hay discrepancias sobre límites y se somete a un tribunal arbitral o a la Corte Internacional de Justicia. Honduras, Salvador, recientemente. Luego tenemos como parte de esta forma de adquirir territorio, tenemos lo que es la sucesión. Y esta sucede, dice el doctor, cuando se confunde el territorio con el patrimonio del soberano y se heredaba de otro estado. Antes se dio con frecuencia como resultado de la existencia de las diferentes monarquías que en un momento dado los reyes se casaban entre sí y luego los territorios que ambos tenían pasaban a formar parte de esa unificación de la corona por la sucesión. Entonces hablamos del caso de Aragón y de Castilla, que se producen como resultado de esa unificación. Luego hay otra forma de adquirir propiedad, y esta forma de adquirir propiedad se denomina formas parciales en la adquisición de la propiedad, es decir, porque en la misma se transfiera con la idea de servicio de un estado hacia otro. Y dentro de esos están entonces lo que se denomina la servidumbre, el derecho de paso, la detracción de aguas para riegos, la construcción de canales
y el uso de canales. Hablamos entonces de estas formas parciales de adquirir propiedad. Hacemos referencia, en primer lugar, a las servidumbres. En este caso, el territorio que pertenece a un Estado se subordina a los intereses de otro. Y entonces, ¿por qué se subordina? Simple y sencillamente porque el Estado sirviente otorga esa servidumbre sobre un territorio determinado a otro Estado con fines e intereses que servirán a este mismo Estado. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar que estas servidumbres serán servidumbre de paso cuando un Estado otorgue parte de su territorio a otro con la finalidad de abrir un paso específico, con lo cual el Estado que servirá en o que cederá el espacio, el territorio en esta servidumbre será un Estado sirviente en cuanto a esa parte del territorio, y el otro será un Estado dominante porque hará uso del bien que le está otorgando el otro Estado y sobre el mismo impondrá determinadas reglas. Entonces, en ese sentido, tendrán una servidumbre de paso, tendrán una detracción, es decir, un alumbramiento de agua que servirá para riegos. También impondrá condiciones que son la de abstenerse de construir fortificaciones o de estacionar tropas sobre ese mismo territorio. La otra forma de servidumbre se realiza por medio de la construcción de canales para riego o para la conducción de agua. Y luego está el uso de esos canales que se regirán por medio de normas reglamentarias de carácter administrativo. Dice el doctor que, como ejemplo, dice, algunos estados que no tienen acceso al mar negocian corredores dentro del territorio de estados limítrofes. Tal el caso de Bolivia, que carece de una salida a mar. Por ejemplo, Guatemala con Belice, también como resultado del mar territorial. Luego el canal de Panamá y el canal de Suez, que sirven como conducto para poder tener una salida al mar y utilizar ese canal para las diferentes mercancías, el comercio internacional. Histórico-político hace referencia el doctor y menciona el irredentísimo Giuseppe Garibaldi. Fue un hombre de Estado y soldado del siglo XIX. Unió Italia, no lo hizo tan fácilmente, sino que debió utilizar la fuerza. Para justificar esta unión violenta de los estados italianos, introdujo la política del concepto del irredentismo. El irredentismo significa una política de expansión en relación con las fronteras de un estado con el fin de incorporar a su territorio otros estados que se reclaman sobre la base de lazos históricos, étnicos y otros.
es decir, la unificación de territorios que tienen identidades en común y que por medio de esa figura del irredentismo se logran unificar para formar un solo Estado. Dice, el irredentismo ha sido aplicado en este siglo por el Estado de Israel en relación con algunos territorios conquistados durante la Guerra de los 6 días. Es decir, como resultado de esa guerra, Israel quedó en posesión de algunos de los territorios árabes que formaron parte de ese conflicto bélico. Específicamente Jerusalén, la ribera oeste del río Jordán, territorios que Israel considera como parte integrante de la tierra prometida por Dios e Israel en el Antiguo Testamento. Como vemos, entonces, estas serían las formas por las cuales los estados, haciendo uso de las mismas, adquieren territorio para sí, dentro de los cuales ejercerán la soberanía plena y la jurisdicción inmediata que corresponda a cada uno de estos estados. Veamos entonces, dejemos esas formas de adquisición de territorio y entremos a ver al territorio de Guatemala y su delimitación para entender la extensión, entender la dimensión del territorio guatemalteco con respecto a los territorios que corresponden a sus vecinos y que como producto de todo un proceso histórico establecieron y permitieron entonces fijar límites concretos que son los que en un momento determinado se respetan por parte de estas repúblicas, por parte de estos estados. Dice que el estado de Guatemala mide 108.889 kilómetros cuadrados. Dice, como se conoce, la entidad territorial administrada por la Real Audiencia de Guatemala, presidida por el presidente, en nombre del rey, gobernó como la Capitanía General. Eso se refiere a las provincias unificadas de Centroamérica. Pero el doctor establece acá que en la actualidad la República de Guatemala colinda con El Salvador, en la parte sur, con Honduras, con Belice, con México. 4 estados que están alrededor del territorio guatemalteco y con los cuales se establece relaciones comerciales, relaciones de carácter político, relaciones de respeto entre ambos, reconocimiento de la soberanía de ambos estados por parte de cada uno de esos estados. Y dice el doctor,
En este capítulo se explica la forma en que Guatemala llegó a fijar dichos límites, así como el diferendo territorial que mantuvo con Gran Bretaña en el pasado y actualmente con Belice. Cuando hace referencia a ese territorio o a ese conflicto, a ese diferendo territorial, estamos hablando de la existencia de acuerdos de carácter internacional que el, el Reino Unido o Inglaterra celebró tanto como con España, como con Estados Unidos y también con Guatemala, y que estos sirvieron en algún momento para tratar de ponerle fin a ese diferendo y a ese conflicto que se produjo en el momento también de la época misma de la colonia, de la época de los filibusteros y de la época en que la Gran Bretaña eh, de su soberanía en cuanto al caso de
grado de doctrina. Luego también porque a través del mismo se utilizan principios importantes de carácter doctrinario de la clasificación de los límites doctrinarios, como es el principio del uti possidendi, cuya clasificación se da en cuanto a derecho y en cuanto al hecho. Y entonces, todo ello permite entender que este entramado de acciones, este entramado de situaciones, también le dan competencia al derecho internacional para que ilustre y asuma cómo un territorio llega a ser delimitado y como resultado de esa delimitación a constituirse en un Estado soberano con principios fundamentales en el derecho internacional como lo son los principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas, que son la autodeterminación de los pueblos como un principio importante del derecho internacional, el respeto a la soberanía, el reconocimiento por parte de los demás estados hacia la igualdad de este estado, así como también al principio internacional de no intervención consagrado también en la Carta de Naciones Unidas. Y entonces, en ese sentido, es importante aclarar el por qué esta figura de delimitación del Estado de Guatemala cabe analizarla dentro del marco del derecho internacional. Y aquí hablábamos de que el Estado guatemalteco, como lo decía el doctor, tiene límites con 4 estados de manera concreta: El Salvador, Honduras, México y Belice. Y partimos entonces de hablar de los límites de Guatemala con México. ¿Cómo se fijaron? ¿Qué hechos históricos tuvieron intervención o sucedieron y acaecieron para que se fijaran los límites que vienen siendo respetados por estos 2 estados y que, definen su territorio de manera particular? Dice el doctor que durante la época colonial, Chiapas formaba parte de la Capitanía General de Guatemala. Por eso es que se dice que Chiapas era parte del territorio guatemalteco. Y el límite de Guatemala con México fue fijado por las montañas. Un límite orográfico sería porque estaba definido y fijado por la posición misma de las montañas. El 28 de agosto de 1821, Chiapas declaró su independencia y su adhesión a México. En ese momento, México atravesaba también por una serie de conflictos intestinos y quien gobernaba o se había constituido en un imperio y quien gobernaba para el entonces
era el emperador Iturbide. Y el 15 de septiembre, dice, de 1821, Guatemala se declara independiente y dice, de 1821, Guatemala declaró su independencia y a principios de 1822, vean la situación que se daba en ese entonces, proclama su adhesión a México. Con lo cual el territorio guatemalteco pasaba a formar parte de los Estados Unidos mexicanos. En 1823 finaliza el imperio mexicano y Chiapas y Guatemala se separan de México. Mera inconstante la situación de Guatemala y la situación de Chiapas. Y se reserva el derecho de adhesión a cualquier estado fronterizo. Es decir, Chiapas era fronterizo con Guatemala y fronterizo con México. Y al respecto, al momento en que se separa, se reserva el derecho de adherirse a cualquiera de los dos estados. Vicente Filisola, que se encontraba en Guatemala, recibe las órdenes de incorporar Chiapas y lo hace por la fuerza. Guatemala protesta y Chiapas se separa nuevamente, pero es obligada a reintegrarse por la fuerza al Imperio Mexicano. Ante las propuestas, es decir, ahí el territorio que se pone en discordia y que es un territorio irredente que podríamos decir que propugnaba por su propia independencia, se ve obligado a reintegrarse a los Estados Unidos mexicanos y Guatemala realiza una serie de propuestas y se logra un plebiscito que tiene lugar en 1824. Guatemala protesta como resultado de las protestas, se somete a diferendo a un plebiscito y entonces hubo empate 9-9, pero al no estar presente Guatemala en la verificación, perdió bajo la fe de las cifras dadas a conocer por el Estado mexicano. Se sabe que Soconusco, que era el otro estado o el otro territorio, votó por su anexión a Guatemala y Guatemala decidió enviar sus tropas a México y México hizo lo propio. Bueno, aquí nos damos y porque nos fajamos. Y se deja el statu quo de Soconusco por medio de un convenio. En 1826, vean cómo va trasladando el tiempo o transcurriendo el tiempo, se celebra el Congreso de Panamá, en el cual se plantea el asunto de Chiapas, pero ante las exaltaciones contrarias se olvida y en 1831 propone a Guatemala un cambio, Soconusco por el Petén. Y en 1842 el general Santana ocupa militarmente Soconusco. Es decir, que encontramos aquí una forma originaria de adquirir territorio por medio de las armas o por medio de la conquista. En 1854 se nombra una comisión mixta para fijar límites y Guatemala pretende la aplicación de la doctrina. Por eso les digo, hay un principio del derecho internacional que hay que conocer para entender qué era lo que estaba pasando,
porque Guatemala pretende la aplicación de la doctrina del uti possidetis de iure, porque sí tenía documentos de derecho que le daban la razón para que el territorio de Soconusco le fuera adjudicado como tal. México defiende, y entonces México viene y defiende el uti possidetis defiende el uti possidetis de facto y esa negociación fracasa, y al extremo que en 1877 se firma un tratado de Vallarta-Uriarte y se forma una nueva comisión de límites, pero ambas partes sostienen las mismas posiciones. Uti possidetis de iure, uti possidetis de facto. Deseando arreglar este asunto para dedicarse, ahí es donde viene, les dije, los asuntos pendientes que estaban en el imaginario de los gobernadores y fundamentalmente el presidente de Guatemala. Dice, en 1880, el general Justo Rufino Barrios, presidente de Guatemala, deseando arreglar este asunto para dedicarse a la Unión Centroamericana, interviene personalmente. Finalmente, en 1882, se firma el Tratado de Límites, del cual se transcribe algunos aspectos importantes. Por ejemplo, el artículo 1 de la Asamblea Nacional Legislativa, que establece que satisfecho del uso que el señor presidente constitucional general Justo Rufino Barrios hizo de la facultad que le fue conferida por decreto de 28 de abril último, aprueba en todas sus partes los 7 artículos que consta el tratado definitivo de límites entre Guatemala y México, firmado en la capital de esta segunda república por los ministros plenipotenciarios de ambas el 27 de septiembre del año en curso. Dice, en la ciudad de Nueva York, de los Estados Unidos de América, el 12 de agosto del corriente año, han convenido en los artículos siguientes. 1. República de Guatemala renuncia para siempre a los derechos que juzga tener al territorio del estado de Chiapas y su distrito de Soconusco, y en consecuencia considera dicho territorio como parte integrante de los Estados Unidos mexicanos. Guatemala tenía elementos fundamentales para poder en una corte internacional de justicia o en una corte de arbitraje la oportunidad de poder ganar y hacer efectivo la aplicación del uti possidetis de derecho. Sin embargo, el otro personaje pensó que llegar a la unificación de las provincias de Centroamérica era más beneficioso para Guatemala que el territorio de Chiapas y de Soconusco. En la parte 2, el artículo 2, dice: la República Mexicana apreció debidamente la conducta de Guatemala y reconoce que son tan dignos como honrosos los fines que le han inspirado la anterior renuncia, declarando en igualdad de circunstancias México hubiera pactado igual desistimiento. Guatemala, por su parte, satisfecha con este reconocimiento, con esta declaración solemne, no exigirá indemnización alguna de ningún género con motivo de la estipulación
precedente, es decir, se dio una sesión sin ningún tipo de emolumento alguno. En el artículo 3º de este convenio se determina, o el capítulo 3º más bien, que los límites entre las dos naciones serán, atención, a perpetuidad los siguientes. La línea media del río Suchiate, es decir, ese río pertenece en su parte media Guatemala y México, y desde un punto de vista situado en el mar, a 3 leguas de su desembocadura río arriba por su canal más profundo, hasta el punto en que el mismo río corte el plano vertical que pase por lo más alto del volcán de Tacaná y diste 25 metros del pilar más austral de la garita Talquián, de manera que esta garita quede en territorio de Guatemala, San Marcos. Segundo, la línea determinada por el plano vertical definido anteriormente desde su encuentro con el río Suchiate hasta su intersección con el plano vertical que pase por las cumbres de Buenavista e Ixpul. 3. La línea determinada en el plano vertical que pase por las cumbres de Buenavista, fijada ya astronómicamente por la Comisión Científica Mexicana y la cumbre del Cerro de Ixpul desde su intersección con la anterior hasta un punto de 4 kilómetros adelante del mismo cerro. Cuarto paralelo. El paralelo de latitud que pasa por este último punto desde el rumbo a oriente hasta encontrar el canal más profundo del río Usumacinta o del río Chizoy, en el caso de que el expresado paralelo no se encuentre el primero de estos. Quinto grado. La línea media o del río Chizoy y luego del Usumacinta, continuando por este en el otro, desde el encuentro de uno u otro río con el paralelo anterior, hasta el punto que el canal más profundo del Usumacinta se encuentra 25 kilómetros al sur del Tenosique, en Tabasco. Medidas desde el centro de la plaza de dicho pueblo. Sexto, el paralelo de latitud que acaba de referirse desde su intersección con el canal más profundo del Usumacinta hasta encontrar la meridiana que pasa a la tercera parte de la distancia que hay que hay entre los centros de las plazas del Tenosique y Zacluc, contada dicha tercera parte del Tenosique. Y séptimo, esta meridiana, desde su intersección con el paralelo anterior hasta la latitud de 17 grados y 49 minutos. 8. El paralelo de 17 grados 49 minutos desde su intersección con la meridiana anterior indefinidamente hacia el este. Como vemos, de esta forma y a través de este plano se fijaron ya los límites fijados entre el río Suchiate, el río Usumacinta, el río Chizoy, que son los que van a definir también los límites entre Guatemala y México, que fueron aceptados sin objeción alguna.
Los nacionales de cualquiera de las dos partes, dice el artículo séptimo, contratantes que en virtud de las estipulaciones de este tratado queden para lo futuro en territorios de la otra parte, podrán permanecer en ellos o trasladarse en cualquier tiempo a donde mejor les convenga, conservando en dichos territorios los bienes que posean o enajenándolos y pasando su valor a donde quisieran, sin que por esto último pueda exigírseles ningún género de contribución, gravamen o impuestos. Los que prefieren permanecer en los territorios cedidos podrán conservar el título y derechos de nacionales del país a que antes pertenecían dichos territorios, o adquirir la nacionalidad de aquel a que van a pertenecer en lo de adelante. Mas la elección deberá hacerse entre una y otra nacionalidad dentro de un año. Así lo establece al final el tratado, toda vez que como resultado de esa fijación de límites iban a quedar algunos ciudadanos dentro del territorio guatemalteco y otros dentro del territorio mexicano, ante lo cual les da la oportunidad en este convenio de poder elegir el lugar hacia donde ellos mismos quisieran ubicarse. Tenemos con posterioridad la fijación de límites entre El Salvador, posteriormente los límites de Honduras y por último vamos a ver la fijación de límites entre Guatemala y Belice, que aún están en una situación de impasse. Dice que con relación a El Salvador, que mide 21.041 metros cuadrados, territorio más pequeño que Israel, dice que en 1935 aquí no vamos a adelantar que en esa fijación de límites no hubo mayor conflicto entre ambos estados, toda vez que cada estado tenía la claridad meridiana con relación a la pertenencia de su territorio. Solo que en el año 1935 se levantó el plan fotoaéreo topográfico del Cerro Montecristo del Océano Pacífico y en 1936 se procedió a la demarcación mixta por Guatemala y el ingeniero Florencio Santizo y por El Salvador el ingeniero Jacinto Castellanos. Tercero, en discordia, el ingeniero Sidney H. Birsey de la Unión Panamericana. En 1938 se firmó el Tratado de Límites y aquí se adoptaron los límites tradicionales que el doctor los fija en el preámbulo a continuación. Dice los gobiernos de Guatemala y El
han nombrado sus respectivos plenipotenciarios, a saber. Como vemos, entonces, no existió en la fijación de esos límites controversia alguna, y más bien firmaron un convenio en el cual estaban de acuerdo con los límites que ambas delegaciones habían acordado y que permitirían a las poblaciones de estos dos estados tener una relación pacífica, cordial entre ambas, y a la fecha, pues básicamente existe esa relación entre salvadoreños y guatemaltecos, sin problema alguno de fijación de límites o conflictos de límites que se hubieran dado como parte de su historia. Con esto, pues, terminamos la clase del día de hoy. Nos quedan pendientes los límites de Honduras y luego entrarle al tema de Belice y del estado actual en el cual se encuentra esa controversia, esa reivindicación del territorio, mar territorial y de algunas islas que Guatemala reivindica como soberanas. Nos vemos el día viernes. Esperamos estar temprano a la hora para poder trasladarles lo relacionado a los límites y fronteras. A continuar con esto de los límites y fronteras. Les deseo una muy buena tarde, lluviosa, según he logrado escuchar, pero tranquila, y espero que de la misma manera sea la situación de ustedes, de tranquilidad, de paz, que puedan recibir sus cursos adecuadamente. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, Lick. Muy buenas tardes.